Una película de misterio psicológico que te hace cuestionar tu propia percepción de la realidad. Esta es la historia de un investigador de la memoria que usa técnicas poco convencionales para desentrañar la mente de una joven traumatizada. Con giros inesperados, Mindscape te mantiene pegado al asiento hasta el final. Quédate en un nuevo resumen de La Casa del Crítico para averiguar si lo que crees saber resulta realmente cierto. Pero antes, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Ahora sí, empezamos. La historia arranca con una mujer que está sola en su casa y escucha unos ruidos extraños en planta baja. Al acercarse, un detective de la mente llamado John aparece detrás suyo y analiza todos los movimientos que hace, hasta que de repente la mujer es atacada por un criminal. Ella se defiende, se encierra en el baño, toma unas tijeras mientras el piso se inunda y el hombre que analizaba recuerda el suicidio de su esposa. A causa de esto, la sesión de hipnosis se interrumpe porque los propios recuerdos de John interfirieron y tuvieron que asistirlo por un ataque cerebrovascular. Ahora vemos un informe en las noticias que habla sobre los detectives de la memoria, quienes usan la técnica de visión remota para resolver los casos más complejos. El gobierno de Estados Unidos pasó años reclutando personas con capacidades extrasensoriales para entrar en los recuerdos de la gente y observarlos tal como fueron vividos. ¡Eso sí que es otra onda! John Washington es un prestigioso detective que tiene su vida desordenada, ya que no puede concentrarse en las últimas sesiones que tuvo desde que le sucedió una tragedia familiar. Por esto, su jefe Sebastián se preocupa para que supere la automolición de su mujer y pueda volver a trabajar, ya que pasaron 2 años. John le dice que se está quedando sin dinero y que quiere hacer algo para el programa Mindscape. Entonces Sebastián le encarga el caso de Anna Green, una adolescente paciente suya cuando era pequeña, que está en huelga de hambre y debe lograr que vuelva a comer. John llega a la mansión de los Green, se presenta a la madre Michelle y el padrastro de Anna, Robert. En la primera entrevista, Michelle le cuenta que su hija era excepcional, con un coeficiente intelectual altísimo. Robert sugiere enviar a la joven a un lugar donde la traten mejor, mientras que la madre prefiere que se recupere en casa. John acepta firmar un contrato confidencial donde no podrá revelar lo que descubran los recuerdos de Anna, y Michelle le cuenta que el padre de la chica falleció cuando ella estaba embarazada. Además, le cuenta que últimamente Anna no se lleva del todo bien con Robert, que intentó cortarse repetidas veces y que la encerraron en el cuarto para protegerla de ella misma. John entra a la habitación donde ve muchos dibujos y la joven adivina exactamente las primeras frases del detective. John la ve dibujando mientras escucha el sonido de un metrónomo para relajarla. Luego, el prota le muestra unas imágenes de rostros para que interprete las emociones y le cuenta una historia sobre una chica de su edad que asesina a su hermana, solo para averiguar si Anna piensa como una sociópata. A pesar de esto, John se sorprende al notar que Anna descubrió sus intenciones y demuestra ser una chica muy lista. ¿Por qué no me sorprende? Al terminar la sesión, John se despide, habla con Judith, quien es la encargada de la vigilancia de la joven, y le deja su número por si quiere organizar otra sesión, aunque además intenta coquetear con el detective. Wow. Otro día, John regresa a la mansión para hacerle una sesión de hipnosis a Anna. Entonces, ambos se dan la mano. Ella se concentra en el sonido de su metrónomo y en llegar a sus recuerdos más profundos. Al cerrar los ojos, John es testigo de una serie de flashbacks hasta llegar a cuando Anna era una niña. Mientras jugaba, Robert se acerca a pasar el tiempo con ella. Después observa a su madre vomitar, los espía peleando, descubre a Robert engañando a Michelle con una empleada doméstica y la encierra en un cuarto. Después toma un cuchillo y asusta a su madre mientras escucha que Robert le gritaba que intentó apuñalarla. Después, John la hace regresar y Anna le pregunta si estaba casado, a lo que él contesta que su esposa también se llamaba Anna y le propone mostrarle una foto a cambio de que coma un poco. Ella acepta, aunque tiene miedo que Robert la haya drogado para hacerla quedar como loca y deshacerse de ella. John le asegura que no permitirá que eso pase, ambos comen el sándwich y Anna observa la foto de su esposa. Al terminar, John le pide a Michelle el abrecartas que vio en los recuerdos para confirmar si era verdad y le cuenta que su hija volvió a comer. Cuando se estaba yendo, John queda con Judith para una cita más tarde y se va. Unas horas después, él le confiesa a Judith que su esposa había perdido un bebé, se obsesionó con vivir en los recuerdos de cuando estaba sano, sufrió una depresión muy fuerte y se quitó la vida. Pobre cosita fea. Al rato, Judith lo despide con un beso y John observa a una chica a lo lejos que le dice que no fue su culpa lo que le pasó a su esposa. Al otro día, John encuentra un jarrón roto en la mansión y Robert le revela que Anna empujó a Judith por las escaleras desde un punto ciego donde las cámaras no pueden enfocarla bien, por lo que la encerrarán en un manicomio el lunes. Cuando John habla con la joven, ella le asegura que no lo hizo, que Judith se acuesta con su padrastro a escondidas y que por eso estaría dispuesto a hacer lo que sea
por Robert. Además, le asegura que su padrastro intenta encerrarla para hacerse cargo de su millonaria herencia, por lo que solo confía en John para probar su inocencia. Más tarde, él visita a Judith en el hospital y ella le cuenta que no tiene nada con Robert. Por la noche, Michelle acepta entregarle el expediente de su hija para evitar que la encierren y John se sorprende al enterarse que Sebastián tenía los archivos. Cuando hablan por teléfono, el jefe le dice que no se lo dijo antes porque contiene cosas muy fuertes y trata de inducirlo a que no se enrosque de más. Luego, John revisa el expediente con las entrevistas de Anna y su terapeuta, junto con fotos de un homicidio, lo que sugiere un gran secreto familiar. Anna también menciona a su profesor Tom Ortega, quien al parecer abusó de ella y le tomó fotos algo subidas de tono. En otra sesión, Anna le hace un retrato a John, lo guarda en su bolso y le hace prometer que no lo verá hasta que llegue a su casa. Luego vuelven a la hipnosis, donde la chica se hace amiga de Mousy y sufren las burlas de sus compañeras. Ellas se encierran a la prota en un cuarto y pasamos a ver la primera clase con Tom Ortega. Luego, Anna le miente a una profesora para cubrir que las matonas robaron el alcohol de la directora y así convertirlas en sus aliadas, aunque eso también signifique burlarse de la pobre Mousy. En ese momento, John ve que el reloj se detiene y la hace regresar a la realidad, porque supone que está teniendo falsos recuerdos, aunque ella le asegura que ese reloj nunca funcionó. Uy, sí, claro. Después, él observa un dibujo de Anna muy parecido al lugar donde él vive, lo que lo deja pensando si realmente nunca salió de su casa. Luego, John visita al profesor Ortega y este le asegura que tenga mucho cuidado con la joven porque fue la culpable de haber perdido todo en su vida y su familia lo cubrió todo con dinero. Lo siguiente es visitar a Susan Merrick, la chica que la molestaba. Ella le dice que Anna es una psicópata que asesinó a 3 de sus compañeras y le muestra una cicatriz en su garganta. ¡Puta, qué asco! Mientras que él se preocupa al volver a ver la silueta de un hombre fuera del establo. En otra sesión de hipnosis, el prota observa cómo 3 chicas se envenenan con el té, y al despertar, Anna le cuenta que Mousy fue la responsable de todo y le enseña una foto con ella para que le crea que de verdad existía. Ya en su casa, John investiga por internet los síntomas de una adolescente abusada y todo coincide con el comportamiento de Anna. En eso toma el retrato que le había guardado en su bolso junto a un mensaje que dice que él es su lugar seguro. Horas después, John despierta de una pesadilla y en su casa siente la presencia de Anna, como si lo estuviera siguiendo. También recibe una llamada perdida de la mansión Green, así que va directo para allá y sigue viendo una silueta a lo lejos que desaparece de repente. Al día siguiente, John se escabulle en la oficina de Robert, donde ve una foto de la niña con su juego y revisa un archivo de la herencia de Anna. Ahí aparece Robert. John le dice que no hace falta que mande gente a seguirlo, a lo que este le dice que no envió a nadie a seguirlo, ya que lo investigó a fondo antes de contratarlo. En la sesión de hipnosis, John ve a Anna junto a Ortega en la sala de fotografía, hasta que la canilla de agua inunda el lugar, provocando que los recuerdos del detective vuelvan a interferir. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Al regresar, él se sorprende al notar que Anna despertó antes que él y lo dejó solo en sus recuerdos. Unas horas más tarde, John visita su casa de campo donde está la bañera en que vio a su mujer por última vez y le quita el cartel de venta. Después le cuenta a Sebastián que siente que hay algo que le está ocultando y que sea lo que sea, lo descubrirá, a pesar de que su jefe le sugiera que se está implicando demasiado y volviendo todo más complejo. Algo anda mal. Al otro día, John entra a un recuerdo de Anna donde aparece Sebastián para jugar con ella cuando era niña y al parecer puede haber sucedido alguna clase de abuso. ¡Maldito, maldito cerdo! John regresa de inmediato, nota que Anna se desmayó y cuando despierta le asegura que ahora se recuperará. Esa noche, ella le agradece por lo que hizo y le entrega una llave de la casa donde vivía cuando era niña para sentir que hay alguien que está de su lado. Más tarde, John sorprende a Sebastián en su casa para acusarlo de haber abusado de la niña, aunque este lo niega rotundamente. Al día siguiente, el prota revela sus conclusiones a Michelle y Robert. Anna le obsequia un último dibujo de ella y se despide con un abrazo. Por la noche, John escucha la televisión y decide repasar los hechos desde una perspectiva distinta. Al comparar la foto de Mousy y los dibujos de Anna, John nota que ambas tienen la misma letra. Al revisar el anuario escolar, descubre que Mousy no es la chica de la foto, ya que tiene otro nombre. Además, entra en su laptop y descubre que Anna le descargó todas las fotos subidas de tono de sus compañeras de secundaria. En ese momento, recibe un llamado de la joven que le pide que vaya urgentemente ya que pasó algo terrible en la mansión. John encuentra la reja exterior y la puerta principal abiertas, no ve a nadie en la casa y justo cuando observa por las cámaras unos cuerpos tirados, alguien detrás suyo lo encierra en la sala de vigilancia. Anna parece desesperada al encontrar el cadáver de su madre. John intenta llamar a la policía y escapar del cuarto hasta que se le corta la luz. En ese momento, la puerta se abre, él llama a la policía, sale de la mansión y persigue a Anna por el bosque mientras la policía se acerca al lugar. Sí, claro, ya voy.
Cuando creía que la había perdido, ella aparece por detrás para tomarlo de la mano, disculparse y escapar. La policía llega y John descubre que Anna manchó sus manos con sangre, inculpándolo de un crimen que no cometió. En el interrogatorio con el detective, John se da cuenta que la joven le tendió una trampa desde el principio, ya que le dejó la computadora llena de fotos comprometedoras, las manos con sangre, el abrecartas con sus huellas, las pastillas para dormir de Michelle y grabaciones de seguridad donde sale a perseguir a Anna. Por último, la llave que ella le había regalado resultó ser la llave del cuarto de vigilancia donde creía estar encerrado. El oficial, sin embargo, cree que asesinó a los padres por querer encerrar a Anna y que abusó de ella de alguna forma, ya que la joven fue quien llamó a la policía desesperada diciendo que un hombre la quería matar. ¡Bien hecho! John se queda sin palabras y ve al misterioso hombre que aparecía en todos lados, quien resulta ser el detective de la mente Peter Landgren, que estuvo trabajando en la mente de John desde prisión para poder ayudarlo. Al regresar a la realidad, Peter le dice que Anna estudió todos sus protocolos, manipuló las sesiones que hacían y lo hizo responsable de las muertes. Ahora le enviará las sesiones que grabaron al juez, aunque todavía necesitaría de un testigo que demuestre que Anna sigue viva para resolver el caso. Otro día, John se disculpa con Sebastián por haber creído que era el culpable. Por otro lado, Anna envía a John una rosa junto a una foto para agradecerle. Una vez que John sale en libertad bajo fianza, visita su casa de campo que ya vendió y vuelve al departamento de Judith para rehacer su vida con ella. Bueno amigos, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios qué les pareció esta película Mindscape y qué otras películas podríamos resumir para el canal. Antes de irse, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestros futuros videos. Les mandamos un saludo y hasta la próxima.